Muy buenas tardes, estimados amigos, colegas, invitados, académicos, principalmente estudiantes y también a nuestro invitado hoy, don Giampiero. Muchas gracias a todos por venir. Nos encontramos en la primera conferencia de nuestro ciclo de charlas de cultura arquitectónica de este segundo semestre que hemos llamado material. La búsqueda de esta línea editorial es poder discutir, reflexionar, revisar también el estado del arte, las visiones históricas sobre la arquitectura cuando el material que la compone se transforma en protagonista, cuando el material de alguna manera trasciende su condición básica de poder sostener el edificio o la construcción y se transforma en un elemento expresivo, un elemento de carácter reflexivo en términos de la propuesta arquitectónica, y se transforma también en un elemento que marca un acento también en el posible impacto cultural, social, artístico, plástico, expresivo de la obra de arquitectura. Para esto hemos realizado una parrilla de invitados que creemos que es absolutamente de lujo y nos parecía absolutamente atingente e imprescindible, y estamos muy agradecidos de que el profesor Giampiero Cherubini haya aceptado la invitación, no solamente de venir, sino que de participar como primera conferencia, porque él nos va a permitir tener una mirada histórica de la arquitectura del sur de Chile, que nos servirá como base para poder después seguir discutiendo y abriendo la reflexión hacia las ponencias que tendremos de arquitectos que hablarán de arquitectura más actual en las futuras charlas. El conferencista de hoy, don Giampiero Cherubini, es arquitecto de la Universidad Católica de Chile y también arquitecto del paisaje de la Universidad de Studi di Genova de Italia. El año 2009 también aprueba un diplomado en principios pedagógicos y psicológicos del aprendizaje para el contexto universitario en nuestra universidad. Ha asistido a diversos cursos y seminarios de actualización, tanto en Chile como en el extranjero. Su actividad como investigador independiente lo ha llevado a dictar conferencias en Italia, México, Alemania, Argentina y en nuestro país. Giampiero ha centrado su actividad profesional en el ámbito libre del ejercicio de la profesión, desempeñándose principalmente en el área de la arquitectura, del paisajismo, de la construcción y del patrimonio arquitectónico. Entre 1986 y el 2002 se desempeñó como jefe de estudios y proyectos de la empresa constructora Cherubini e Hijos Limitada. En el 94 recibió una mención especial por el proyecto denominado Plaza Chile, ubicado en la ciudad de Rapallo de Italia. Desde el 2002 trabaja en el ejercicio libre de la profesión, particularmente acá en la zona del sur de Chile. Desde 2004 se ha desempeñado como docente de cursos del área de Historia de la Arquitectura de la ciudad y de taller de proyectos e introducción a la arquitectura en la Universidad de Puerto Varas, en la Universidad de San Sebastián y la Universidad de los Lagos. En la actualidad desarrolla proyectos de arquitectura y paisajismo en forma personal y también asociado a otros profesionales. Además, integra el equipo técnico de Merino en Lely Sur Plan Limitada, quienes desarrollan estudios de planificación territorial y urbana. Es coautor junto a Lorenzo Berg del libro Ocupación, Arquitectura y Paisaje de la región de los Lagos. 15.000 años de historia, publicado en el año 2009 por la editorial universitaria. Es autor del libro La Escuela de Carpinteros Alemanes de Puerto Montt, su formación e influencias más allá de las fronteras, publicado recientemente este año por la editorial universitaria y lanzado acá en Puerto Montt hace algunos meses atrás. Entre el 2000 hasta el 2005 se desempeñó como director nacional del Colegio de Arquitectos de Chile. Desde 2003 ostenta el cargo de vicecónsul honorario de Italia en Puerto Montt. Y yo quisiera agregar a este extenso y muy completo currículum, contarles que el profesor Cherubini además fue muy gentil de aceptar la invitación a ser un experto en la publicación que estamos preparando desde la Escuela de Arquitectura sobre arquitectura en madera del lago Yanquihue, donde nos ha favorecido con un fantástico texto sobre parte de la historia de esta arquitectura que sin duda robustece la publicación que en los próximos meses sacaremos a la luz. Así que estamos muy contentos por tenerlo acá y con un aplauso quisiéramos agradecerlo y bienvenirlo a la charla. Quiero agradecer a la Universidad de San Sebastián esta invitación a exponer este tema que para mí no es interesante, sino que es apasionante. Agradecer también porque en cierta medida pusieron un pie forzado, que es el tema del material, sobre el cual también he hecho algunas reflexiones, pero que no están en este famoso libro sobre los carpinteros alemanes. Hoy día ya
es casi famoso. No sé qué más decir. Quiero agradecer también la invitación porque es una oportunidad para mí para proponer algunas reflexiones, no solamente, que son más de índole tal vez filosófica, sobre el material y sobre la arquitectura en general. Y también, como muchos saben, a lo mejor ustedes que son más jóvenes no lo saben, pero nosotros que somos viejos sí, plantear una mirada que en definitiva es una mirada distinta sobre nuestro patrimonio arquitectónico. Entonces, como el tema del material, generalmente a nosotros nos enseñaron como arquitectos que el tema técnico uno lo podía obviar porque lo iba a aprender en algún momento, porque habían otras personas, pero sin embargo el tema técnico tanto como el material son de vital importancia en la arquitectura porque forman parte de lo que es la esencia misma de la arquitectura, del ser mismo de la arquitectura, y es parte de los componentes que definen su autenticidad, dicho en términos patrimoniales, digamos así. Ahí hay una imagen con una definición de la arquitectura, no es una definición canónica, la tuve que armar a partir de una presentación que voy a hacer en el Congreso de Arquitectos este fin de semana. Y en el fondo, la idea que plantea aquí, que si uno quiere saber, conocer la esencia de algo, tiene que ir a la fuente, a los orígenes de los objetos. Y el origen de la arquitectura no es un origen histórico, el origen histórico viene en el momento en que se crean los objetos. Y dicho de otra manera, Aristóteles plantea que una de las formas de conocer el ser es a través de las causas que lo originan. Aquí no son las mismas que plantea Aristóteles, pero la primera causa que origina la arquitectura es la necesidad que tiene el hombre de habitar. La necesidad del hombre de habitar la ha estudiado o la ha planteado Heidegger. Hay un arquitecto chileno, Luis Weitzman, que editó tardíamente el año pasado un libro que se llama Teoría de la Arquitectura, es una arquitectura antropológica donde plantea cómo el habitar es el elemento neurálgico y las características del habitar el elemento neurálgico de la arquitectura que la origina. Esta necesidad de habitar requiere una forma, que es lo que contiene en definitiva el habitar, y esta forma requiere un material. Forma y material están siempre de la mano. Si bien es cierto, la forma puede ser entendida de una manera abstracta, la forma puede existir en nuestra mente sin el material no puede existir sin la forma, y es el material en definitiva el que le da forma a la arquitectura. Podemos decir que la arquitectura es un objeto polimatérico, porque además contiene muchos materiales. Y la última causa, que yo he llamado hacer técnico, Aristóteles lo llama la causa eficiente, la que efectúa el hacer técnico. Como aparece ahí, aparece un plano y una construcción, tiene que ver con el momento en que se materializa la arquitectura, y este hacer técnico, a pesar de que uno termina la construcción, se entrega la obra y el hacer técnico desaparece, permanece en la obra como una parte de los componentes de la construcción, específicamente de la construcción en madera. Nosotros, cuando hemos visto desarmar casas patrimoniales, vemos cómo hay toda una forma de hacer que está oculta a los ojos. Y este hacer técnico, como aparece ahí, tiene dos etapas, una que es de pensar la obra y otra es la de ejecutarla. La idea de esta lámina, de esta idea, es que el material no es un accidente en la arquitectura, sino que es una parte
esencial de la arquitectura, de vital importancia. La estructura, ¿no es cierto?, es materia y forma. La estructura, materia y forma, dice Heidegger, deriva del carácter de lo útil. De nuevo, la utilidad, la necesidad es la que hace que aparezca la forma. Puse esta lámina porque es muy interesante, un descubrimiento reciente, en realidad mío, a lo mejor muchos de ustedes ya lo sabían, y es que Cesare Brandi, un estudioso de la restauración, dice que el material, o dijo que el material es la epifanía de la obra de arte. La epifanía es un término muy usado en religión, y epifanía significa una revelación, aparecimiento, un poco canónica esta palabra aparecimiento, pero es a través del material que la obra de arte es revelada, y también es a través del material que la obra de arquitectura se conforma y nos aparece. Este es una típica estructura de construcción de los interiores de las casas patrimoniales, donde había un tabique de entramado de madera, un encamisado de entablado, muchas veces entablado en bruto. Sobre esto se ponía una arpillera clavada con tachuelas, se pegaba papel de diario, esas con rayitas se supone que son papeles de diario, y sobre esto se pintaba. Esto es de vital importancia porque escuchamos muchas veces decir a gente: restauré una casa de madera, y lo que hacen es quitarle el papel, revelar el entablado, mejorar, cepillar el entablado, barnizar el entablado, y lo que en realidad hicieron repitiendo el concepto que plantea François ahí, es una restauración vandálica. Destruyeron parte de la identidad, de la autenticidad de la obra. Y es el material, como vemos, que el material, en este caso la madera, el material en la obra de arquitectura, en la obra de arte, es a la vez estructura y terminación. No siempre coinciden. Esto tiene que ver con algo de lo que voy a hablar, y es algo de lo que está planteado en el libro. No tiene nada que ver con el libro, esto es una publicación que hicimos el año pasado junto con Lorenzo Berg. Dice ahí: el mito del eterno presente, porque nosotros creemos y estamos convencidos que la historia es como se nos ha venido revelando. Los recuerdos de niño, pareciera ser que las cosas se hicieron así y siempre fueron hechas así. Ahí hay una imagen en el fondo que propone que la torre fachada, que es el elemento icónico de la iglesia de Chiloé, no sabemos cuándo se originaron, solo sabemos que la iglesia jesuita de Castro tenía una torre. En 1837, en 1834 en realidad, llegaron los franciscanos italianos. Puse esta lámina además porque eran franciscanos italianos. Si hubiesen sido franciscanos españoles, tal vez la habría pensado. En 1837, los franciscanos italianos, dirigidos por el padre Diego Chufa, construyeron una iglesia, no sabemos cómo es, pero en 1844 construyeron una iglesia en Osorno, que deja en claro que fueron los franciscanos italianos quienes, tal vez tomando el modelo de la iglesia jesuita que existía cuando ellos llegaron en 1884 en pésimo estado, tomando este modelo, reconstruyen la iglesia y plantean un modelo que va a ser replicado en la iglesia de Castro en 1859, porque la primera se quemó, y va a ser replicado tanto en la iglesia de Chiloé como en algunas de las iglesias que se construyeron en nuestra región, en la zona continental. Pero está aquí para indicar que las cosas no son como uno muchas veces creen que son. Y a este respecto tengo aquí una cita del escritor Ramón del Valle Inclán, que dijo que nada es como es, sino
cómo se recuerda, y en la medida que nosotros seamos capaces de recordar las historias, pero recordarlas en nuestro caso con cierto contenido o base firme, las historias van a ser más verdaderas y más auténticas. La madera es un material, ustedes saben, si no lo saben, yo creo que lo saben, que se usa desde antiguo. Esta es la imagen de la cabaña primitiva en el tratado, en el libro de el ensayo sobre la arquitectura del jesuita Logier, escrito en 1753, que abrió todo un campo de pensamiento novedoso en la historia de la arquitectura. Él propone una cabaña de madera, y es porque las primeras construcciones que nosotros podemos denominar arquitectura fueron hechas seguramente de madera, después de que el hombre salió de la cueva y de los aleros y necesitó construir su reparo. Lo más probable es que lo haya hecho de madera. Los historiadores coinciden cada vez más en que antes de la edad de piedra supone que existió una edad de la madera, porque las piedras sobreviven en el tiempo, pero la madera generalmente desaparece. La madera como material de construcción es para señalar solamente que la madera no es un solo tipo de madera, hay distintos tipos de madera, y dentro de los tipos de madera hay clasificaciones. La primera que sale ahí, los dos grupos de arriba son maderas nativas, las de abajo son maderas exóticas, que no son propias de nuestro país. Y las de arriba están separadas en las gimnospermas, generalmente son coníferas, y que son maderas en general blandas, resinosas. El que sean resinosas es muy importante porque los insectos no se las pueden comer, porque mastican la resina, se le pegan la mandíbula y no pueden seguir comiendo. Y las de abajo son, en este caso, angiospermas, todas del grupo de las esclerófilas, es decir, que tienen la hoja dura. La diferencia es la dureza. Ustedes pueden ver, en general, las esclerófilas son más duras que las maderas coníferas, y vamos a ver que este detalle que les estoy contando acá es de importancia más adelante. Otro tema importante antes de empezar en materia, la carpintería. La carpintería es el arte de trabajar la madera para hacer objetos útiles al hombre, y existen diversos tipos de carpintería, muchas formas de hacer carpintería, pero en general son estos 4 grandes grupos, y los pongo porque cada forma o cada manera de hacer carpintería es distinta, incluso en las herramientas que se usan. La lutería o vigolería es el arte de hacer instrumentos. La carpintería de Ribera, muy citada como uno de los antecedentes previos a la arquitectura patrimonial de origen norte-europeo, que es la construcción de embarcaciones. Está la carpintería de taller o mueblería, y la carpintería de armar, que es la carpintería propiamente de construcción, en este caso construcción de casas de madera. Hay diferencia entre la carpintería de armar y la carpintería de taller, especialmente en los materiales. Por lo menos en Europa, desde donde vienen los maestros carpinteros de esta escuela de carpinteros alemanes de Puerto Montt, construían con madera de coníferas, porque son más blandas, más livianas, más fáciles de transportar, más fáciles de trabajar en grandes elementos. Y en cambio la mueblería de taller, todo lo que son máquinas, herramientas, eran hechas con latifolias o esclerófilas, que son maderas mucho más duras. Es decir, aquí sabemos que los mejores mangos son de martillo y de hacha son los de madera de luma. De hecho, en mi tiempo los carabineros usaban una herramienta que le llamaban luma, y algunos a veces recibíamos un par de lumazos. Esto es importante porque muchas veces se trata de hacer alguna relación entre la carpintería de Ribera y la carpintería de armar, pero son cosas en sus detalles, en su forma, en su concepción absolutamente diferentes. La realidad antes de la colonización, que es de lo que vengo a hablar, la colonización, voy a repetir que el material es la madera porque la presentación se trata del material. Antes de la colonización alemana, este no era un territorio desconocido. Tal vez Puerto Montt no existía, pero aquí había un asentamiento, un campamento estacional.
tal vez el lago Llanquihue era desconocido, pero se sabía, es cosa de ir a cualquier museo local y uno ve que hay muchas piedrecitas que son artefactos antrópicos, digamos, hechos por el hombre. Había una realidad, y la realidad es que existían dos tipos de construcciones, básicamente en Chiloé. Uno eran los ranchos que derivaban de la ruca indígena, que eran construcciones monoespaciales hechas de madera, amarradas con amarras, hechas con lianas de bosque, enredaderas, boqui, qué sé yo, trepadoras. Y había otro tipo de construcción que podemos llamar construcción culta, que era la que hacían la gente que venía de afuera. Los gobernadores, los sacerdotes generalmente hacían una construcción diferente en sus formas, y estas dos imágenes tratan de representar esta idea del rancho monoespacial multifuncional y la casa del gobernador de Ancud, que era un edificio en forma de C, con un patio que daba hacia la calle, con un pórtico y con una sucesión de piezas comunicadas por puertas. Y aquí los recorridos eran a través de las distintas puertas, pues sí, de las distintas piezas, y uno corría el riesgo de ir a un lugar, ir a la última pieza. No sé si esto tiene... el rojito. Si uno quería ir a esta pieza, tenía que entrar por acá, recorrer todos los lugares, y se podía encontrar con alguna sorpresa mayúscula en su recorrido. Esta era la realidad material. Las construcciones en general no tenían fundaciones. Las descripciones que dan los cronistas son de construcciones que John Byron dice llamaban la casa del gobernador el palacio, y era un galpón con piso de tierra, con ningún tipo de terminación. Es decir, no era otra cosa más que eso, más que construcciones como de este tipo. En 1842 es un año bastante importante para la zona. Aquí empieza en el 46, pero el 42 llega a Valdivia un sabio, es la mejor palabra que he logrado descubrir, podría ser un polímata. Wilhelm Frick a Valdivia. Wilhelm Frick estudió leyes porque su familia quería que él fuera abogado. Su papá era consejero del rey de Prusia, y él se tituló de abogado porque era un muchacho obediente y trabajó como consejero del rey de Prusia hasta que su padre murió. Cuando su padre murió, se inscribió en la universidad, estudió oficios manuales, aprendió a hacer barriles, carpintería, todo lo que reparar computadores, teléfonos celulares, todo lo que pudo. Emigró a Chile y terminó en 1842 en Valdivia instalando una fundición de cobre. Le fue mal por la fundición de cobre, pero él se quedó en Valdivia a desarrollar los oficios que había aprendido. De hecho, Guillermo Frick es un referente en Chile de la música del siglo XIX, ganó premios, etc. Es decir, eso habla un poco del nivel de educación y de las cosas que había aprendido. Y en 1842 también pasó por Puerto Montt un naturalista, Bernardo Filippi, quien venía a buscar el lago Llanquihue. Llegó a Ancud, consiguió con el gobernador cartas de apoyo, llegó a lo que era Melipulli o Gallinel, llegó al lago Llanquihue, era verano, pleno febrero, ustedes se imaginan lo que encontró, y además de la insolación, volvió enamorado de la zona y empezó a promover su idea de proyecto de colonización a tal grado que en 1845 se hizo la ley de tierras baldías, que decía que el Estado era propietario de todas las tierras que no estaban ocupadas. Entonces se pudo hacer la colonización, y el mismo Filippi en 1846 trajo una hacienda que compró junto con otros alemanes de Valparaíso. Los primeros 50 alemanes o 51 alemanes eran 11 familias donde venían gentes de distintos oficios. Se instalaron en la hacienda, pero tempranamente les fue mal y se repartieron principalmente en la ciudad de Osorno. El año 48 es nombrado
representante de Chile o agente de la colonización en Alemania, y empieza él a promover el destino de colonización, el destino de Puerto Montt como destino de colonización, y empiezan a llegar colonos, algunos contratados por el Estado y otros en proyectos diferentes. Y se inicia prácticamente en el 48, empiezan a llegar los primeros colonos a la ciudad de Corral y a la ciudad de Valdivia, y nombran a Vicente Pérez Rosales, quien se va a hacer famoso definitivamente como agente de la colonización en la zona, y el año 1852, en octubre, en marzo llegan a Playa Maitén en el norte, y en octubre y noviembre llegan los primeros 222 alemanes a la zona de Melipulli, donde está en Puerto Montt. En el día de la fundación, un magno día, que yo me recuerdo todos los años, el 12 de febrero, y de hecho el día de mi cumpleaños, así que lo celebro con desfile, invito gente a cócteles, etc. El día de la fundación, el 12 de febrero de 1853, un acto que es un acto, yo diría tal vez político, hecho por decidido en el momento, en el lugar, por Vicente Pérez Rosales, para darle confianza a los colonos alemanes que habían llegado a un peladero donde había un par de casas ordinarias, que tan ordinarias que la casa donde ellos llegaron le pusieron la cabaña ponzoñosa. No tenía piso, no tenía las paredes a medio hacer, etc. Era una cabaña como las que se hacían normalmente. Y entre estos colonos habían 4 carpinteros que eran de David Hertz, quien recibió su parcela, se dedicó a la cerveza, a hacer cerveza. Gottlieb Werner, que recibió su parcela en el lago Yanquihue, en la zona de Yanquihue, y se dedicó a la agricultura, y de ahí surgió una estirpe de carpinteros que trabajaban en la zona del lago Yanquihue. Karl Funfach, quien también recibió su parcela al otro lado del río del desagüe, pero iba con sus herramientas, le dijeron que no cruce con sus herramientas, tropezó, y el peso de las herramientas hizo que muriera prácticamente ahogado. Y el cuarto fue Matías de Benbailer, quien, a la vista de lo que sucedía, se dedicó al oficio que conocía en Alemania, que era la carpintería. Y la primera obra que hizo fue terminar, reparar, mejorar, ponerle puertas y ventanas a la cabaña o a la casa fiscal, que era donde estaban. Y uno de sus primeros encargos, podemos decir así, fue la intendencia. Esta es una foto de 1893, está un poco cambiada, tenía 6 miradores en el techo, que después el mismo Dogenbailer parece que quedaron mal, lo contrataron para que las elimina porque parece que habían goteras. Y esta es la primera construcción que se hace en Puerto Montt en 1854. Es importante esta construcción porque dice, o el padre Joseph Harker anotó entre sus apuntes que rescató y publicó después Emilio Hell, dice que faltando en enero de 1844 trabajadores para la construcción de los primeros edificios fiscales, el señor Pérez Rosales mandó a José Díaz Belunzarán al departamento de Achao como comisionado para contratar gente. Es decir, es una nota bastante importante porque van al departamento de Achao. Es sabido que en Dalcahue había un importante centro o fábrica de navíos pequeños, y contrata seguramente carpinteros de Rivera, los traen a la zona y van a trabajar con Matías Dogenbailer en la construcción de los edificios, porque no fue el único edificio evidentemente que construyó. Y van a aprender este oficio, que es un oficio absolutamente distinto. Si ustedes se recuerdan las imágenes de la realidad antes de la llegada de los colonos alemanes y estas construcciones, se ve al tiro que hay una diferencia fundamental, de las cuales vamos a hablar inmediatamente. Llegan estos
colonos alemanes, y una de las cosas que van a hacer es adaptarse a esta nueva realidad, y lo que van a hacer es tratar de reconstruir el mundo que habían dejado, y entre eso la arquitectura. Pongo esta imagen, si quieren ni siquiera la miren, porque es para indicar que lo que hacen los colonos alemanes en esta nueva realidad, en la cual van a construir en madera un material que no les era ajeno, pero se van a encontrar con la sorpresa que las coníferas no están tan a mano como las plantas de flores o las esclerófilas. Y aquí hay una cosa que es bien interesante, porque nosotros que llevamos años trabajando aquí, o que empezamos prácticamente a trabajar el oficio de arquitectura aquí en la zona, sabemos que hace 30 años atrás las construcciones que se hacían con madera nativa había que construirla mientras la madera estaba verde, algo que a uno le dicen que eso no puede ser, las maderas tienen que tener entre 12 y 20% de humedad, si no la madera no es útil, pero hay que trabajarla en verde, porque si uno trata de hacer una construcción con madera de roble, por ejemplo, o de coigüe seca, es una verdadera odisea, porque la madera es extremadamente dura, y como no habían coníferas, tienen que trabajar con estas maderas, y la primera adaptación que tienen que hacer es la necesidad imperiosa de trabajarlas en verde. Por eso que está esta, y es uno de las cosas las cuales los alemanes van a tener que aprender para poder construir. Y obviamente uno revisa las crónicas y descubre que en realidad muchas herramientas no conocían. Este es el muro de las herramientas. Uno entra al Museo de Fellmer y lo primero que se encuentra con estas cosas, ustedes ven 3 tipos de hacha, la cantidad de tipos de cepillo, más cepillo, barbiquejos, más barbiquejos, prensa, escuadras, otra hacha. Esto no es para construir, para otras cosas, esto es para derramar, serruchos, sierras, corvinas, etc. Los carpinteros alemanes traen, y tenían que traer, estaban conminados a traer sus herramientas, porque aquí no había nada. Uno lee los recuerdos de Anbanter, y una de las cosas que dice Anbanter: traigan todo lo que necesitan, porque acá no hay nada, y si pueden traer una estufa, tráiganla, porque les va a ser bastante cómodo tenerla. Y ustedes ven, aquí hay distintos tipos de hachas. Estas hachas son todas para trabajar madera, principalmente para, en términos coloquiales, para enderezarla, es decir, tiraban una lienza y la marcaban la madera, y con esas hachas que son largas, estas miden casi 30 centímetros, podían enderezar la madera siguiendo la veta y siguiendo el haz mismo de la madera. Entonces, habían herramientas y conocimientos de carpintería que no se conocían. Moraleda, cuando viaja al Chiloé, dice que lo único que encontró en el camino fueron unos toscos carpinteros que ni siquiera conocían las maderas que usaban. ¿Sí? Como diciendo, querían hacer una casa, los primeros árboles los cortaban y con eso construían su habitación. Pero aquí ya se ve, la enorme cantidad de herramientas: garlopas, cepillos, por aquí hay unos cepillos para hacer molduras, etc. No sé si hay, no está aquí, está en otra parte, pero también tienen spauser, etc. Guillames, por ahí hay uno, etc. Y una de las cosas que plantean o traen los colonos alemanes, que en realidad lo que hemos logrado averiguar es que quien primero construyó este modelo fue Frick, de estas construcciones monoespaciales. Pasamos a estas construcciones de planta con un pasillo central, según el padre Guarda. Este plano es de 1850, lo hizo Frick, que entre otras cosas, además de la música, se dedicó a la construcción, tuvo una empresa constructora con su yerno Averbeck, y construyeron muchas cosas, y construyeron las primeras casas con corredor central, habitaciones a ambos lados y con mirador, donde el pasillo era tan ancho que permitía poner una escalera, y la construcción era tan alta que permitía pasar debajo del descanso de la escalera.
Y ustedes ven, esto es una construcción típica del siglo XVIII y XIX, donde los dormitorios están, o los recintos interiores están comunicados interiormente como una puerta. Esto es típico de las construcciones que empiezan en el medioevo, en el Renacimiento, donde todos los dormitorios estaban comunicados por piezas. El pasillo recién aparece en Inglaterra en torno al siglo 1650, y ya a fines del siglo XVII ya es un hecho bastante común, pero permanece en las construcciones más populares. Y este modelo de construcción con pasillo central se va a replicar hasta el cansancio. Es el modelo principal con el cual se estructura esta escuela de carpinteros alemanes. Perdón. Esta casa, hoy día hay un edificio de 8 pisos. Esta casa la compró un colega cónsul, la demolió. Esta casa hoy día está ahí, la sede de Amicat, creo. Esta casa está en calle Urmeneta. Esta casa es la casa Krebs. La hicieron este agregado, acá al lado está la funeraria. Esta casa está en Puerto Varas, la casa Gottlich. Y esta casa, no me acuerdo dónde está, pero está en la zona del lago Yanquihue. Es decir, es un modelo, todos estos tienen pasillo central, habitaciones interiores, que es este modelo que se replica. No solamente eso, los carpinteros alemanes trajeron una forma de construir particular que se llamaba en Alemania Fachwerk, hoy día lo conocemos como sistema de plataforma. Y aquí quiero decir que siempre, a mí por lo menos, me enseñaron que el sistema constructivo de la arquitectura de Chiloé y del sur era balloon frame, pero uno revisa, ni siquiera con mucho detalle, las construcciones locales y se da cuenta que no es balloon frame, sino que es sistema de plataforma, principalmente por la forma como están construidas. La confusión se produce porque en Chiloé, hasta no hace muchos años atrás, se construía la estructura de madera completa, con envigados, estructura de tabique, envigado segundo piso, estructura de techo. Se ponía el techo y se ponía el tingle exterior. Y esa es la forma como se construye el balloon frame, y después se termina adentro, pero adentro la estructura era de plataforma. Y esto produjo confusión a tal grado que se decía que la arquitectura era balloon frame, siendo que era de plataforma. El Fachwerk es eso. Es un sistema además difundido en el norte de Europa. En Francia se conoce como pan de bois court, es decir, trozos de madera corto, o columbarios también le dicen. Esta es una lámina una parte del libro de Viollet Leduc, del Diccionario Razonado de la Arquitectura, y la forma de construcción, que tenía una particularidad, que todos los encajes, todas las uniones son de encaje, y eso hace que el sistema constructivo por peso propio sea prácticamente inamovible, no es que no se mueva. Todos los que han vivido o viven en casa de madera saben que en los terremotos la caja se mueve un poquito, pero es la forma que tiene para resistir. Y aquí están, en cierta forma, una gran cantidad de tipos de unión: caja y espiga, media madera, cola de Milán, rayo de Júpiter, etc. Y esta imagen, que se la debo al prestigiado y conocido arquitecto, no es local porque es de Puerto Vara, Pablo Moraga, y hay que Hepsonet, está claro el sistema plataforma, tabique, plataforma, estructura de techo. Por eso se llama sistema de plataforma. Y también esta foto se la debo a Pablo Moraga, pero es para señalarles que no solamente trajeron un sistema constructivo, sino que también una forma de construir ordenada. Se llama carpintería de armar porque se arma. O sea, todos los que arman Lego saben lo que es armar
cualquier cosa, que en este caso un edificio. ¿Y qué consiste? Se preparan las piezas en el terreno, o sea, a la altura de un ser humano, sobre caballetes, se le hacen las uniones, se marcan. Se hacen las uniones, se marcan, y después, una vez que están todas listas las piezas, se inicia el armado, primero alineando las fundaciones, que originalmente eran de piedra o de palo, como los palafitos. Y aquí también hay todo un tema para discutir con los chilotes. Yo no me quiero ofrecer sobre el origen de los palafitos, pero construían levantado el piso, vigas maestras, vigas de piso que estaban unidas con cola de Milán, y sobre esto la viga tenía todos los encajes necesarios para poner las piezas que ya estaban marcadas. Esto es muy importante porque en Frutillar, en Punta Larga me parece, había un señor Betzel que aproximadamente en 1891, 1895 hizo una barraca de madera, y él vendía casas. Entonces él le pedía una casa, definían el modelo, y en su campo iba a buscar la madera, la cerraba, la dimensionaba, le hacía todas las uniones, hacía un paquete, la echaba al lago y la llevaba flotando donde querían, de manera tal que en 3 días, si el colono alemán estaba organizado, hacía una minga, ponía una vaquita, unos corderos, qué sé yo, no sé, hacía una minga, y en 3 días con sus amigos paraban la casa y después la revestía y la terminaba. Y es porque era un sistema ordenado y sistémico. Este es un verdadero sistema de construcción que permite que, si uno se detiene en cualquier parte, volverlo a retomar sin tener que volver al inicio. Es una de las características de los sistemas. Y las marcas eran para poder posicionar las piezas, y también son parte de un conocimiento, llamémoslo ancestral, pero europeo, y se conoce como marcas de cantero. Y esto se hacían con una cuña, que le pegaban con un martillo a la cuña y ponían 3, 4, 5, ahí ustedes ven, hay un 5 romano, que hay 3, hay 2, etc. De manera de poder armar ordenadamente la construcción. Los aportes técnicos son importantes porque van a permanecer en el tiempo por una razón muy sencilla. No es que lo que se sabía estaba mal o estaba bien, sino que los nuevos conocimientos ofrecen ventajas comparativas. La construcción sobre fundaciones, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que la madera, al no estar en contacto con el terreno, demora mucho más tiempo en pudrirse. No es que no se pudra, igual se va a pudrir, pero demora mucho más tiempo. Si la casa ya no necesitaba uno todos los veranos cambiarle el techo, ni las fundaciones, ni nada, porque las fundaciones hacían que la estructura resistiera más. Las tejuelas, se sabe que en Valdivia, en 1800, antes de la llegada de los alemanes, los franciscanos en 1790 y tanto techaron con tejemaní o tejuela su iglesia, pero se les goteaba. Así que tuvieron que volver a la tablazón de madera. Y sin embargo, los alemanes traen este sistema de poner las tejuelas en las cubiertas en 3 capas que son prácticamente impermeables. Obviamente los que hoy día tienen casas de tejuelas saben que una gotera en este techo es un drama. Pero cuando está recién colocado, el techo no se gotea. Y esto hace que también sea una ventaja comparativa que lleva a que la gente empiece a reemplazar sus techos de paja por tejuela corta, digamos, y no la tabla galese, que era una tabla casi más alta que yo. Bueno, yo no soy muy alto, pero la tejuela normal mide 60 centímetros. Y el tinglado que existía, y que en el fondo lo toman los alemanes, lo hacen un poquito más, le hacen terminaciones, etcétera, y lo reproponen en sus construcciones, porque el Fachwerk lo que hacía que en el entramado ponía o ladrillo o adobe, muy útil, muy bueno aquí el adobe, o hacían enrejados de madera que estucaban con una mezcla de barro, paja y estiércol. El estiércol era para darle duración, impermeabilidad y dureza, pero aquí todo eso, con los niveles de humedad y lluvia, hacía que no durara mucho, así que el tinglado fue una de las formas de revestir las primeras construcciones. Si ustedes se recuerdan, la casa de la Intendencia tenía tinglado de madera, y es por eso.
Interiormente, no siempre las casas estaban revestidas de madera. Esta es la casona Santa Marta, una imagen cortesía de Raúl Palma, un colega. Ustedes ven, eso es un paño de papel que ya está trabajado con el tiempo sobre arpillera. Y esto le da autenticidad a las casas. Puede no gustarnos, pero en realidad somos lo que somos y no lo que quisiéramos ser o lo que pudimos haber sido o lo que nos gustaría ser. Y esta es parte también de nuestra identidad arquitectónica. Papeles que después eran pintados. Hasta aquí he logrado conocer dos pintores, dos personas que se dedicaban a la pintura. Uno en la zona del lago Yanquihue, no me acuerdo el nombre, y un señor Manuel Simonet, que trabajó en 1910, se promocionaba en el diario en Puerto Montt. Y también tiene que ver con el material. Es verdad, tal vez el material es el protagonista por principal, pero como dice al principio, el material es estructura y terminación, y es la terminación, la apariencia, como dice Cesare Brandi, es lo que nosotros vemos, es lo que nos cautiva, es lo que nos llama a decir esto a veces es bonito o no nos fijamos tanto, o sea, la gente común no se fija tanto en las proporciones, sino que son estos los elementos que en definitiva empiezan a definir la arquitectura y que desde mi perspectiva hacen que la madera de las puertas y de las terminaciones de madera luzca mucho más, porque muchas veces las casas de pura madera, quien ha estado en una casa que está revestida por todas partes de mañío, sale alterado, porque en el fondo es mucha madera. Y aquí esto hace que el contrapunto salga en favor de, evidentemente, la madera, pero es esto que acompaña, que también tiene un valor de autenticidad y de arquitectura. Con todo esto se conformaron dos etapas de la colonización. La primera, que podemos llamar de colonización alemana, que es más o menos hasta 1875, con volúmenes simples, la planta con corredor central. Y hay una segunda etapa, de 1875 en adelante prácticamente, que es una etapa ya romanticista, que está muy influenciada, yo creo, por el romanticismo alemán. Y quiero agradecer a la Universidad de San Sebastián la invitación a colaborar en este libro, porque me permitió profundizar un tema, o empezar a trabajar y profundizar un tema que me tenía inquieto ya por mucho tiempo. Me dio la posibilidad de redondear un poco un tema sobre el cual siguen apareciendo antecedentes, pero en la etapa segunda ya la planta pasillo central continúa construyéndose, pero viene una etapa de mayor articulación volumétrica, donde se construyeron muchas construcciones con torreones. Hoy día hay muchas construcciones que no tienen el torreón porque por efectos climáticos se pudrieron las maderas, la gente prefirió hacer techo liso, pero hay muchas casas que uno ve y reconoce o alcanza a reconocer el lugar donde estaba el torreón, y con una mayor articulación geométrica, porque en general se entraba por la esquina, ya no se entraba por el centro, y eso hacía que la repartición hacia los recintos interiores, la planta, fuera distinta. Y son todos estos elementos que viajaron en las revistas, en los catálogos, en manuales de construcción, pero que le permitieron a los carpinteros salir de esta etapa donde era todo hecho de una sola manera. Tan importante fue esta etapa que el maestro Luis Rojas Quijada me contaba que cuando joven conoció a un maestro que le dijo que existían dos tipos de construcciones o dos tipos de casas: las de 4 dormitorios y las de 8 dormitorios. Ustedes piensan, pasillo central, 2 dormitorios, 4 dormitorios. Pasillo central, escalera, 2 dormitorios, 4, 6, 8. Y no había más construcciones, según este maestro. Pero estamos hablando de 1860, donde este modelo todavía permanece, ha permanecido en la imagen de las personas. Ya estamos casi listos, casi listos. La escuela de carpinteros alemanes, no fue una escuela de carpinteros alemanes de Puerto Montt, tiene este nombre porque surge
o los primeros antecedentes en nuestra región están en Puerto Montt. Siendo más estricto, debería haberse llamado la Escuela de Carpinteros de Valdivia, pero yo soy puertomontino y orgulloso de ser puertomontino y no ser valdiviano. Es de Puerto Montt porque aquí se arraiga fuertemente. En Valdivia las construcciones tempranamente empiezan a ser de otro tipo. Aquí se arraiga fuertemente. Los primeros maestros se forman con Dockenbailer, aprenden los hijos de los colonos, los carpinteros que venían de Chiloé, de Calbuco, de Maullín, que en esa época era Chiloé, de Osorno, aprenden a construir estos edificios en Puerto Montt y son los carpinteros chilotes los encargados de difundir el modelo porque, a diferencia de los colonos alemanes, no tenían derecho a tierras. Entonces, eran libres para viajar en el territorio. Treutler, que fue un químico alemán que vino a hacer fortuna a Chile, hizo fortuna, pero él andaba buscando una mina de plata. Él era químico, se dedicaba a la sintetización es decir, él analizaba piedra y decía, esta piedra tiene tanto cantidad de material de precioso, oro, plata, cobre, y se pagaba con parte del material que le llevaban. Entonces hizo mucho dinero analizando piedras, pero obviamente lo perdió todo porque él quería comprar una mina, le vendieron una mina, pero estamos en Chile, así que imaginen la mina que le vendieron. Terminó empobrecido y antes de volverse a Italia quiso ir a Valdivia para reconocer las famosas minas de oro de Villarrica, y viaja a Villarrica y en Valdivia le dicen que se lleve una suficiente cantidad de animales que va repartiendo en el camino, y a mitad de camino por la zona de haber sido la altura de los lagos, el cacique Payalev se encuentra con el cacique Payalev, quien lo recibe, y cuenta Treutler que el cacique Payalev había contratado a un carpintero chilote y un herrero de Chiloé para hacerse una casa igual que las que tenían los alemanes. Eso marca un poco, señala que los carpinteros chilotes tomaron este modelo y lo llevaron para todas partes, incluso a Chiloé. Si tienen dudas, página 459 de la versión original del año 56. Entonces se forma la escuela en Puerto Montt, de aquí se difunde hacia Chiloé y se difunde hacia el lago Yanquihue, hacia no le gusta mucho a mucha gente que lo diga, hacia la Fontilauna, que es una deformación con que se nominaban principalmente los valdivianos a los alemanes que vivían en la laguna, decían son de la Fontilauna, son de la laguna, como diciendo son de allá nomás. Desde Puerto Montt se difunde hacia este sector porque Puerto Montt tenía varias virtudes. Primero era un puerto, en ese tiempo no habían trenes, o sea, estaban recién inventando los trenes, pero el tren aquí ni esperanza, y era necesario la navegación para llegar a los lugares y era el principal elemento de conectividad. Por eso se llama Puerto Montt y por esa razón Vicente Pérez Rosales decide fundarlo y él busca el lugar para fundar un puerto que según él iba a ser de vital importancia para el éxito de la colonia en el lago Yanquihue. Y Puerto Montt se funda la ciudad y inmediatamente surge como una oportunidad o un mercado para los chilotes que habían perdido el precario mercado que tenían con Perú durante la colonia. Cuando se hizo la república ya los barcos no venían desde el Callao, de Perú, a comerciar, a comprar. En realidad le daban 2 chauchas por muchas cosas, pero los chilotes se preparaban todo el año, preparaban jamones, tablas, ponchos, hilos, cestos para vendérselos a los buques, para tener dinero, para tener elementos para intercambiar. Ese mercado se perdió con la República por razones obvias y encuentran en Puerto Montt un lugar donde poder comerciar sus cosas, sus productos, sus excedentes agrícolas, etc. Y Puerto Montt entonces es un lugar donde toda la gente llegaba, veía las novedades
Incluso la gente que estaba en el lago Yanquihue viajaba periódicamente a Puerto Montt a vender sus excedentes, veía las novedades y después llegaba y decía, hoy en Puerto Montt vi una casa con corredor central, o vi una casa con mirador, con 2 ventanas, o qué sé yo. Entonces todo lo que sucedía en Puerto Montt era importante porque tenía esta posibilidad de replicarse. Así llega, bueno, a Puerto Vara, esta es la casa artesanía de Puerto Vara, a Chiloé, la casa Andrada en Chonchi. Estos modelos en Chiloé generalmente son más grandes porque se construyeron después de 1880, después del éxito de las exportaciones de madera, de ciprés, etc. Y en 1894 llega Carlos Wiederhöll, en realidad en 1893 Carlos Wiederhöll, que había nacido en Osorno, viaja a Alemania, estudia arquitectura, curioso. Y aquí esto es un ejemplo para todos los estudiantes de arquitectura, desgraciadamente lo supe muy tarde, y vuelve a Chile y se dedica al comercio. Se dedica al comercio, va a visitar a un alemán que había en el lago Nahuel Huapi y se da cuenta que había un negocio por armar y construye esta construcción, la Casa de Ramos Generales, que se ve aquí, que después fue demolida para construir la Chile Argentina por un constructor que algunos especialistas llaman arquitecto, Arnold Willecke, que había nacido en Puerto Octay y que había aprendido el oficio de la carpintería de su padre, trabajando con su padre, y empieza a trabajar para la Chile Argentina y termina en Bariloche construyendo una gran cantidad de construcciones. Es decir, si volvemos atrás, toda esta historia que nace en Puerto Montt se replica en la zona del lago, en Chiloé, y también llega de alguna manera a la Argentina. Y finalmente, esta imagen es parte de un texto que escribió Eduardo Rojas con Rodrigo Fischer el año 84 y después varias presentaciones y artículos en diversas revistas que habla de la arquitectura culta y la arquitectura popular. La arquitectura culta es una arquitectura de oficio, aprendida en escuelas, que tiene modelos, formas de hacer bastante precisas, y la arquitectura popular es una arquitectura que toma estos modelos y los copia, reproduciéndolos, pero cambiando las proporciones, las formas, etc. Esta es una, no sé si está todavía en Calle Los Leones, mediados del siglo 50, pero en general no tienen la puerta en el centro, sino que la tienen en el centro del pasillo, sino que la tienen un poco hacia el lado, de manera de señalar el pasillo hasta el fondo y que no llegue a la mitad del pasillo, porque el pasillo es ocupado mitad por la escalera, mitad por el pasillo. Pero son estos modelos que se construyen, en este caso la arquitectura de los colonos alemanes, y que es replicada de una manera ingenua, muchas veces ingenua, por cambios en las dimensiones, las proporciones, es más bajita, etc. Y también tiene una explicación, que no la dije, porque estas construcciones, no esta, sino que la arquitectura, la construcción tradicional, la arquitectura de la colonia, se construía con un sistema de medidas que se llama la vara castellana, que son 835 milímetros de largo, un poco menos de 1 metro, y curiosamente es el largo del astil de un hacha. Entonces uno se encuentra de repente en la cordillera, todavía hay gente que construye sus casas así, que mide sus construcciones de acuerdo al astil del hacha. Pero una persona alta, como el director de esta escuela, el astil de hacha es más alto, y uno más bajito como yo, el astil del hacha es más cortito. Entonces uno se encuentra de repente donde el constructor mide 1,20 m y la puerta mide 1,50 m, porque el concepto metrológico de la unidad de medida ha permanecido en el tiempo y es una unidad también para medir las construcciones. Y en este sentido también hay información. Rasmussen cuenta que las casas de Dinamarca, de madera, también estaban construidas bajo un módulo que también traen los alemanes, y el módulo es la distancia entre una ventana, entre 2 pies derechos, y eso permitía que uno mandaba a hacer una casa y mandaba a hacer
en el mismo momento las puertas y las ventanas y no había ninguna duda de que cuando llegaran las ventanas a la obra se iban a poder colocar, igual que ahora. Ni con los planos uno logra que las ventanas coincidan. En ese tiempo el carpintero que hacía las ventanas le entregaban el módulo y él construía tantas ventanas, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventanas de este tipo y 4 de este tipo. Las colocaban cuando la construcción estaba lista y las ventanas cabían justo en el espacio que le habían dejado. Y lo mismo sucedía con la puerta. Esto hace, y no está acá, pero es un tema que en su momento analizamos con Lorenzo Ver, esto hace que las construcciones tradicionales sean modulares y estén sometidas a un módulo de construcción, o sea, una unidad que se repite, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y lo hemos visto en construcciones patrimoniales, en Rilán, en Chiloé, en Ancud, etc. Y esta es la que más me gusta. Les agradezco mucho hayan tenido la paciencia de escucharme. Piero, ¿podremos solicitarte unos minutitos para algunas preguntas? Por supuesto. Todas las que quieran. ¿Quieres abrir los juegos? Bueno, yo tengo un par de me parece súper interesante lo que planteas, la perspectiva de que hablan siempre de una escuela. ¿Ah? Una escuela, por lo tanto, hay una suerte de tradición, de una serie de acciones que se repiten en el tiempo, se pasan de generación en generación, etc. Y arman un lenguaje, ¿no es cierto? Bueno. Quiero preguntarte sobre una mirada más actual. ¿Cómo ves tú las posibilidades de poder enfrentar el tema del patrimonio, por ejemplo, de poner en valor esta escuela, con las restricciones que por un lado tenemos como sociedad, desde lo cultural hasta la normativa precaria que tenemos para proteger, el hecho de que, a diferencia de Europa, allá las cosas son hechas de piedra y duran siglos, y acá son de madera. Porque la verdad, yo tampoco soy, yo no soy de Puerto Montt, sí de acá del sur, de Valdivia. Pero lo interesante me parece que en Puerto Montt, en general, la gente como que no reconoce un patrimonio arquitectónico, dice que todo es desordenado y que, bueno, creo que la arquitectura de las últimas décadas ha logrado hacer eso, ¿no? Pero ¿cómo se podría avanzar hoy donde ya hay bastante literatura, hay esta gente como tú, no sé tanta, pero hay publicaciones, hay cierto levantamiento de información, y no sé, en Puerto Montt hay un intento de zona típica, las zonas típicas que existen en el lago Yanquihue no tienen reglamentos asociados. ¿Cómo la posibilidad de poder cultivar o proyectar el futuro esta escuela, digamos, y que se pueda reconocer como si pasa en otros lados, donde hay ciudades donde sí se reconocen estas escuelas o este patrimonio y la gente se lo apropia y bueno. La pregunta o el comentario da para hacer otra presentación y no es broma. Primero voy a empezar diciendo que para los puertomontinos, Puerto Montt, para los valdivianos, Puerto Montt es una caleta que está al fondo de calle Picarte. No es verdad, pero eso somos para los valdivianos. El primer tema, que es, en realidad voy a tratar de responder, pero fueron tantas cosas que la memoria es frágil. Y a diferencia de los alemanes, yo ando con un amigo italiano, Franco Deterioro. La primera cosa importante es un arquitecto canadiense, plantea que el patrimonio, el valor del patrimonio es un valor de apropiación. Es decir, si nosotros
es decir, de vinculación. Si nosotros no tenemos un vínculo con el patrimonio, perdón, pero no es un vínculo de que yo tengo una casa patrimonial, sino que es un vínculo de sentimientos. Es decir, si yo no aprecio mi historia, si yo no aprecio las cosas que me pertenecen, si yo no aprecio el lugar en donde yo vivo, terminamos en Puerto Montt, en donde la arquitectura hoy día, yo hice clases acá en esta universidad, pero no sé qué cosas están haciendo hoy día, pero donde la arquitectura hoy día es arquitectura mediterránea. Uno viene y dice, no, yo quiero una casa, sí, pero mediterránea, pero oiga, si aquí llueve, ¿no? Tiene que ser mediterránea. Ahí ya hay un punto que nos está hablando de cómo nosotros estamos absolutamente desafectados de nuestra propia historia. No sé hoy día, porque yo ya tengo mi edad, yo ya soy de esas personas que se sube al transporte público y le ceden el asiento. Parece raro, pero es así, me pasó recientemente. A nosotros en el colegio nos hacían leer El Quijote de la Mancha, Garcilaso de la Vega, pero nunca se le ocurrió a un profesor ni una peregrina idea de hacernos leer Recuerdos del Pasado de Vicente Pérez Rosales, que es un libro que tiene muchas deficiencias, es verdad, pero es un clásico de la literatura chilena y no se lee acá. Entonces, desde el punto de vista de la historia, y aquí va a salir el local que soy, mientras seamos un país centralizado, mientras las políticas de educación vengan del centro, mientras todo nos venga del centro, nuestro patrimonio va a ser el patrimonio del centro. Yo muchas veces me he sentido como Quijote escribiendo en el diario, haciendo estas publicaciones, haciendo estas investigaciones que finalmente tienen para mí un enorme valor, pero pareciera ser que la gente no se da cuenta de lo que tenemos. Por eso esta imagen, que para mí es de un enorme valor, porque nosotros hablamos de restauración, es decir, el principio de la presentación que voy a hacer este fin de semana en el Colegio de Arquitectos son de las palabras. Hölderlin decía que a nosotros los hombres nos fue dado el arma más poderosa y más peligrosa, que es la palabra. Y nosotros hemos visto, los arquitectos, digamos, ustedes, bueno, los alumnos andan en otra, pero hemos visto cómo se restaura todo y uno empieza a ver y no son restauraciones, se reconstruye en casa y se habla de restauración, se mueve una casa y aquí mi amigo Carlos Mora se enojar conmigo, después yo sé que me va a llamar la atención, se mueve una casa y se habla de restauración, siendo que no es una restauración. Uno de los principios de la restauración es la autenticidad, y cuando nosotros hablamos de que las casas se empapelaban, esa es parte de la autenticidad. Puede ser que no nos guste, pero es así. Esa es parte de nuestra autenticidad, de nuestro ser. Y mientras nosotros no reconozcamos esos valores, es poco lo que podemos hacer, y la gente nos va a seguir pidiendo al arquitecto hacer construcciones mediterráneas, aunque esté en medio de la cordillera, digamos. Eso es lo que me acaba. Con respecto a la escuela de carpinteros, cuando yo empecé a trabajar, trabajé con mi padre en la construcción, y una vez recibí un muchacho que venía saliendo de una escuela técnica, un soldador, avesado soldador, que no conocía lo que algunos pitucos llaman la cinta métrica o la wincha de medir, no conocía el metro, no sabía cuál era la diferencia entre un metro y un centímetro, y etcétera. Y aquí hay un tema que tiene que ver mucho con la escuela de carpinteros, porque uno de los factores, según yo, que esta escuela se fue diluyendo y perdiendo en el tiempo, es que no tenía el sustento sólido que tenía y que tiene hoy día, todavía hoy, en Europa. Y en Europa los muchachos que decidían estudiar, por ejemplo, carpintería, así como otros oficios, entraban de jóvenes a un taller a barrer. Iban escalando posiciones, pero junto con esto, en el liceo técnico le enseñaban los fundamentos teóricos del oficio que iban a desempeñar. Por ejemplo, le enseñaban metrología, o sea, el conocimiento de las unidades de medida, los sistemas de medida. Le enseñaban lo que se llama geometría fabrorum, o la geometría para construir, que son rudimentos de geometría que a los que saben geometría y les apasiona la geometría dicen, pero estas son tonteras, ¿cómo se lo enseñan? Pero es lo que necesita un constructor para construir.
Lo más simple, lo más sencillo, el famoso teorema de Pitágoras, o lo que los maestros llaman el 3-4-5. Ustedes se ríen, pero el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado, la suma del cuadrado de los catetos es equivalente al cuadrado de la hipotenusa. Y 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. 3, 4, 5. Y los maestros cuadran con ese sistema constructivo. Pero nos les enseñan otras herramientas técnicas como el uso de compases, etc. Y ese apoyo sistemático que tenían los estudiantes y los aprendices, los carpinteros alemanes no lo replicaron acá. Y como no lo replicaron, el oficio se fue desvaneciendo y se fue perdiendo. Y lo peor que sucedió es que hemos aprendido nuevos oficios, pero sobre la base de olvidarnos de lo que ya sabíamos. Entonces, yo creo que encontrar hoy día un carpintero que sepa hacer una unión de caja y espiga debe ser casi imposible. O hacer una unión de rayo de Júpiter, cola de Milano, etc. En Chiloé tuvieron que inventar una escuela de carpinteros para la restauración de la iglesia de Chiloé. La restauración. Por motivos del oficio como arquitecto del paisaje, me pidieron que haga los jardines de la iglesia Chelín, que como siempre pasa con los jardines, es lo que primero se recorta. Creo que finalmente en el cerco hicieron. Pero me enteré y vi personalmente en Chelín la restauración de la iglesia de Chelín, que en realidad fue una reconstrucción. ¿Y qué pasa cuando uno reconstruye? El hacer técnico que queda en la madera, en las uniones, en la forma de colocar, en los clavos, se pierde, porque se desarma y se reemplazan las piedras, las maderas. Y el maestro que construía ya no trabaja con un serrucho, trabaja con una motosierra, es obvio. Trabaja con un cepillo eléctrico, es obvio. La carpintería de Rivera en Quellón ya no se hace con madera nativa, se hace con eucaliptus, por si no lo saben. Las piezas principales, las más duras, se hacen con madera de eucaliptus. Entonces, también ahí hay un tema donde yo diría hemos fallado. Nos hemos concentrado como país en la educación científico-humanista, de la cual yo me siento orgulloso, pero hemos olvidado la formación técnica, que también es necesaria, especialmente para estos oficios. Es tanto así que yo lo digo sin ningún temor de nada. Si uno quiere contratar un buen carpintero, lo que mejor se le puede ocurrir es tratar de encontrarlo en Santiago, porque acá los carpinteros buenos son escasos, son pocos. Yo conozco 3 buenos carpinteros que uno le puede decir, oye, necesito hacer esta cuestión de madera nativa, y lo hacer de madera nativa con conocimiento de causa, etc. Entonces también ahí hay un tema donde tenemos un problema serio para poder reconstruir este tipo de construcciones. Y finalmente, o sea, podía, a medida que se me van ocurriendo cosas, pero creo que finalmente está la idea que a los arquitectos nos venden la pomada. Disculpe, disculpe, señor director. Nos venden la pomada de que hay que ser creativo. Y evidentemente esto es lo más fome que hay, seamos sinceros. Y quienes han tratado de hacer una arquitectura como esta, ya lo hicieron. Entre ellos, por ejemplo, cuando empezó a trabajar Alejandro Val, o Martínez y Viscubovic en Valdivia, tomaron modelos de construcciones a 2 aguas y la dotaron ellos de una característica de contemporaneidad, que es lo que hay que hacer, digamos. Pero estos volúmenes ya nadie los hace porque son fome, seamos sinceros. La gente los considera fome. Yo una vez hice un edificio, una construcción en Puerto Vara, y me sorprendí cuando la propietaria me dijo, bueno, no le vas a poner ningún cachirulo. Tuvimos que poner un cachirulo. También ahí hay en que reconocemos, en lo personal nos gusta la historia, a mí en lo personal me gusta la historia, me gusta esta arquitectura, pero la gente ha ido perdiendo esa afectación, ese sentirse afectado por el tiempo, por la propia historia. Y finalmente cada vez hay menos madera.
Y hoy día estamos viendo, es primero vimos el tránsito de la ciudad de madera, si podemos llamarla así, a la ciudad de lata, revestida en lata y ahora además hecha con lata, porque evidentemente aquí hay ventajas comparativas. Construir en Volcometal con una remachadora y una cortadora de lata es mucho más fácil. Son herramientas que pesan mucho menos que una caja con un martillo, un cepillo, serrucho, etc. Entonces también hay ventajas comparativas que hay que reconocer, y también reconocer nuestra incapacidad de producir en Chile maderas de calidad, principalmente pino. Es decir, el pino, ustedes saben, se protege por impregnación a presión y vacío. Hay distintos grados de impregnación, pero lo único que se vende es grado 2, porque todo cuesta, todo es caro, etcétera. No hay investigación. En una misión tecnológica que fui a Canadá, impresionante la investigación que hacen los canadienses en la construcción en madera, el uso de colas para pegar, de nuevos tipos de madera, de reutilización de la viruta, y hacen construcción en madera, y nosotros aquí haciéndola en Volcometal. No sé si me recuerda otra cosa, puedo... Oye, un comentario antes de abrir no, pero yo creo que lo contemporáneo hoy está pasando por un momento de una mirada mucho más profunda y, no sé, valoradora de estos patrimonios. No es que quiera como mostrar mucho lo que hacemos, pero nuestros estudiantes acaban de ganar el concurso nacional de arquitectura en madera Corma, y el proyecto era una cosita con techito a 2 aguas, muy sencilla, muy potencialmente vinculado a esta imaginería más tradicional que a los cachirulos. ¿Qué me hace poner a mí? No, más sí, actuales, contemporáneos, digamos, o que se pueden ver en revistas de alta circulación hoy. Sí, bueno, eso es bienvenido todo lo que lo que pueden hacer las escuelas de arquitectura, los colegios técnicos, etcétera, de apreciar este material que es noble. Sí. Yo el proyecto lo vi, debo reconocer, pensé que era de algún arquitecto de la Católica o de la Chile. Y dije, mira, está bonito este proyecto, interesante, ¿cómo será? Universidad San Sebastián. Pero hay una foto, nomás no sé el contenido del proyecto, así que no lo puedo ni siquiera apelar. Pero se veía interesante, pero y eso es bienvenido, pero... Bueno, de manera unánime y por altos lugares sobre los de esas otras escuelillas. Creo que es la mía. Gracias. Escuelilla. Sí, bueno, pero sí está bien, es decir, sí, eso está bien. Yo estudié en una escuela donde era todo ladrillo, piedra, vidrio, acero, y era raro porque yo había vivido toda mi vida al lado de una carpintería. Entonces, también me sentía un poco raro estudiando y haciendo proyectos de albañilería de ladrillo. Pero el tema con la madera es también que no ha sido valorizada a pesar del enorme esfuerzo de la Corma. Es impresionante el esfuerzo que ha hecho la Corporación de la Madera para mantener el prestigio de la madera, tienen su concurso, pero finalmente, y felicitándolo a ustedes por este premio, ¿qué pasa con el resto? Sí, hay un tema ahí, y finalmente lo que uno ve, uno va a cualquier población, construcción, una población serbio, y son casas de lata, digamos, con estructura de lata. Entonces, siento que tenemos la posibilidad de tener madera de buena calidad, digamos. ¿Tiene alguna pregunta? Tenemos otra. Pero otra también. La primera yo creo que tiene que ver con los aspectos del hacer técnico. De hecho, algo comentaste de la pregunta que te iba a hacer
¿cómo ha sido la evolución de la madera en cuanto a si puedes mover la diapositiva del papel que tenías? ¿Cómo ha sido la evolución en los dos primeros? Yo creo que donde está más involucrada la madera, en los inicios todos tipológicos que tú planteabas, en cuanto a la utilización de la madera, o sea, el tabique se utilizó, qué madera específicamente en los inicios de las tipologías más simples, en qué terminó, por qué se dio así, ¿eso fue por un efecto de tecnología o fue por un tema de economía o efectivamente, no sé? Esa es la primera pregunta. Yo tampoco sé. Vamos un poquito. Yo tenía otra, pero estas son coníferas, estas son esclerófilas. Tendemos a llamarla latifolia, pero hay una diferencia en la calidad de la hoja. Las latifolias generalmente son de hoja caduca y las esclerófilas son de hoja permanente. Te pregunto porque para tener un conocimiento algo histórico de una persona informada, porque lo primero que cuando uno llega acá como extranjero, yo de hecho soy del centro, es que todo el mundo vincula una madera a un elemento, ya sea o estructural o de apariencia, ¿no? Y todos tienen versiones distintas. Entonces, finalmente no sabes realmente, y creo que ahí la historia puede dar como A ver, sí, no una sé radiografía real. no sé si estoy bien con la respuesta, pero maderas estructurales, coigüe, dureza 500 kilos. Roble, dureza 450. Ulmo, 350. Esto es lo más tradicionalmente usado acá en Puerto Montt. El ulmo en otras regiones no se usa. En la zona del lago Yanquihue, roble, mucho roble. Nothofagus obliqua. Ya no queda así. Queda poco, hay que irlo a buscar muy lejos. Son maderas esclerófilas, son plantas con flores, son durísimas cuando están secas. Por eso expliqué la primera adaptación, toman estas maderas y las trabajan en verde hasta 1970, 80, 90. La construcción con madera nativa es con madera verde. Yo nunca pude entender por qué, si a mí me habían enseñado en el colegio que las maderas tenían que tener 12% de humedad. Después me informé que 20% de humedad en la zona sur por las condiciones de higrometría, digamos. Pero sin embargo aquí son maderas verdes, las maderas llegaban incluso estilando agua, por decir, se caía la savia. Porque cualquier persona que haya tratado de alterar una construcción patrimonial se encuentra que al coigüe, al roble, lo trata de cortar con serrucho y tiene que afilar el serrucho y cuadrar los dientes cada vez, porque la madera es durísima. Entonces, tradicionalmente son estas maderas las más duras, coigüe y roble, las que se usaban para construir, y no coníferas que son más blandas. Hay construcciones hechas de alerce, con estructurales, etcétera, pero son las menores. Sin embargo, el alerce es usado para los revestimientos exteriores, es una madera blanda, se puede rajar fácilmente para hacer tejuelas, etcétera, y es usado en revestimiento, también tiene que ver con la dureza. Y aquí hay otro dato, es la contracción volumétrica seca. El coigüe, 15% de contracción volumétrica, en contra del ciprés de la Guateca, que tiene 9%. Es decir, hacerse un mueble de ciprés de la Guateca es un lujo, porque es una madera que permanece estable prácticamente en el tiempo. Yo cuando empecé a trabajar recibía madera de coigüe, las tablas de arriba estaban un mes en el castillo y uno les tiraba una lienza y sacaba de punta a punta y sacaba 3, 4, 5 trozos, porque estaba absolutamente cuchareada. ¿Sí? También tiene que ver con el nivel de contracción. Ahora hay un tema que las maderas nativas se colocan verde, si están confinadas en un tabique. Confinadas significa que no se pueden prácticamente mover, está
presionada ahí, presionada ahí, presionada ahí, después el mismo entablado hace que permanezca en el lugar, pierden como máximo un 30% de su capacidad resistente. Entonces aquí hay un tema que tampoco nosotros hemos sabido sacarle partido. Cuando hubo la crisis de Estados Unidos hace años atrás, hubieron aserraderos en la zona de Concepción que estaban orientados a la producción de madera para Estados Unidos y que cerraron. En vez de decir, ¿sabe que nosotros tenemos esta capacidad productiva, la vamos a vertir hacia el mercado interior? Sencillamente cerraron. Y eso le dio pie a que entre los tabiques de Volcomeral, digamos. ¿Y hacen diferencia en, por ejemplo, en el ámbito de los galpones, que son de carácter más industrial de las mismas viviendas? ¿O lo hacen todo de la misma manera? En cuanto a la madera, no. No, generalmente, de hecho, muchas veces no hacían ni siquiera diferencia entre madera. Hay construcciones donde uno, bueno, la tepa se usa principalmente para encamisado porque dura poco, a la intemperie de 5 años, casi como el pino de Mala. Pero yo he visto muebles hechos de la época de la colonia en tepa, porque una madera que tiene una baja contracción volumétrica. Para muebles es buena. Generalmente canelo se usa en construcción, muy buena para ser encamisado de bodega o de como despensa, porque los ratones no se la comen. Entonces no entran, donde hay una bodeguita revestida en canelo, los ratones no se la comen porque tiene una resina picante, no sé. Bueno, es picante. Yo lo invito, si alguien tiene la posibilidad de comerse una ramita de un trocito de canelo. No es como mascar coca, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es canelo, ¿no? O marihuana, pero es canelo. También se encuentran en estructuras canelo, laurel, pero principalmente son estas: coihue, roble y ulmo en estructura. En revestimiento ya la variedad es mucho mayor, pero generalmente va hacia mañío, ciprés y alerce. Hay una diferencia, pero ustedes ven que también hay una diferencia en la tipología de las maderas. Y es porque estas también tienen menor contracción volumétrica. Si uno hace una pared de mañío, tiene la esperanza que no va a trabajar tanto. No sé si Sí. más o menos. Yo quiero hacer una pregunta muy cortita y llevándolo como a otra esfera, que tiene que ver, en este caso, con la madera, pero no tan técnica. Y que, por un lado, yo sé que la línea curatorial de este ciclo es lo material, y desde esa perspectiva usted hablaba del patrimonio de la madera, de toda la estructura constructiva, de la colonización, etc. Pero en este caso en particular de la construcción, que usted menciona, existe y es valorable también por la existencia de un patrimonio inmaterial, que serían, por ejemplo, los oficios, que son, por ejemplo, los artesanos de Rivera, los que hacen la lancha chilota, etc. Aquí tenemos muchos estudiantes de primer año, entonces de repente estas partes técnicas pueden ser un poco como que sí, interesante, falta mucho todavía para llegar al porcentaje de dureza de la madera, sí. Entonces la pregunta o el comentario que le pido un poco va como enfocado a ese espíritu de ver cómo incentivar en ellos, o qué ejercicio, por ejemplo, práctico, simple, aquí en Puerto Montt se le ocurre que podría servir para que ellos logren realizar este como malabarismo entre lo que es lo material y lo inmaterial, y por lo tanto valorarlo como la riqueza arquitectónica que finalmente es. ¿Dónde encuentran ellos eso? Es como un desafío. Porque más allá de hablar de si el diseño es mediterráneo, si es contemporáneo, si es de plata, si de no sé qué, podríamos estar discutiendo infinitamente, probablemente cosas concretas sobre las cuales conversar. Tenemos alumnos de primero aquí, escuchando probablemente por muy primeras veces temas de patrimonio, y existen ambos patrimonios. ¿Qué ejercicio pueden hacer ellos para entender la riqueza y la ligación entre estos patrimonios, como sistema constructivo, no sé, de memoria social? Buena pregunta. Venirme a escuchar a mí. Bueno, el primer ejercicio, lo primero que le puedo decir es que yo nací en Chillán, a los 3 años llegué a Ancud y salí del colegio de aquí en Puerto Montt. Es decir,
el primer mensaje es que, bueno, yo no soy Alejandro Aravena, ni Toyo Ito, ni etcétera, pero es posible. Es el primer mensaje. Es posible si uno quiere, si tiene las ganas, etcétera. Y el segundo es, bueno, estar con las antenitas paradas. Que yo haya venido a hablar de la madera, a lo mejor algún alumno le va a decir, hoy existe un material que se llama madera. Se va a interesar y cuando vea una construcción en madera se va a tomarle una foto. Un poco tiene que ver con el interés, que sean capaces de preguntarse frente a las construcciones que se están haciendo. Actualmente se están haciendo construcciones en madera. Ahora, no es este tipo de construcción ya no se hace porque demanda tiempo, demanda oficio, demanda calificación. Pero entrar a una construcción en madera y... Pero, por ejemplo, ¿cuál? ¿Dónde? Estoy tratando de ser así como súper concreta, como súper... ¿Dónde? Se está construyendo ahí donde está el edificio del Bikram Yoga, no sé si lo ubican, es una construcción ahí atrás están haciendo una construcción de 2 pisos en madera de algo, madera clara, puede ser pino, qué sé yo, ahí hay una. Y hay muchas construcciones en la subida, en el sector de Gueque, subiendo también están haciendo una construcción de 2 o 3 pisos en madera. Si tienen posibilidad en Puerto Vara están reconstruyendo unas casas que eran de madera. Según algunos, colarse un galpón de lo que está en el lago Yanquihue es una experiencia alucinantes. Bueno, catedral de esto, ¿no? el tema es que uno tiene que estar motivado primero, es decir, que uno le puede decir a los cabros motívense, pero que se muevan, que muévanse, caminen, dibujen, anden con una croquera de cualquier tamaño en el bolsillo, con boletas, páginas de diario, cualquier cosa sirve, meterse en una construcción, dibujar, etcétera. Yo lo he hecho, es decir, a mis alumnos los atosigo en alguna ocasión mostrándole todos los dibujos, se hace un flash en PowerPoint, uno lo deja ahí y habla cualquier cosa de música y están pasando los dibujos. Es decir, tiene que cada uno motivarse, si tiene la posibilidad de ver cómo está fabricada una mesa, meterse debajo del mantel, tratar de ver qué madera es, buscar... no sé qué decirle, qué ejercicio pueden hacer, agarrarse al humazo. No lo hagan pero es buena pregunta, mejor se la voy a poder responder mañana o en 2 meses más. Pero el primero es interesarse, motivarse y perder, ¿qué se puede decir? La vergüenza y preguntar, decir, que sabes cómo me puedes explicar qué están haciendo, qué herramientas usan. Yo no sé, cuando yo entré a estudiar a la universidad tenía compañeros de curso que no sabían qué era una carretilla, una pala o un martillo. Es decir, ver qué herramientas, ir al Museo Felmer de Nueva Braunau, como decía el director, eso está una experiencia, porque el galpón es el galpón y están las herramientas que mostré, etcétera, y ustedes pueden reconocer y mirar y decir, esa unión está, yo la he visto, tengo fotos y etcétera, y pueden decir, mira lo que nos mostró el profesor Cherubini el otro día allá en la universidad, y mira, aquí está, Rayo Júpiter. Los galpones son interesantes por la forma como están estructurados, el uso de diagonales, de sopandas, que es una forma de construir que es muy bonita e interesante y que para mí tiene mucho más valor que hoy día decir una construcción en madera, madera laminada. Pero que lata, porque después hay cosas como el museo regional, que es de verdad una basura arquitectónica entre la madera y el acero, y se supone que está tratando de resguardar, entre otras cosas, esto. Bueno, hace tiempo que no voy al museo. Pero por fuera, o sea, cosas de... Por fuera, un edificio que, bueno... Triste. El Museo de Frutillar también ahí hay construcciones en madera que pueden ir a ver, mirar, dibujar.
más bien un comentario, una conversación con Giampiero, que nos conocemos hace mucho tiempo. Y hay un tema que es recurrente, que es el tema de la tecnología y los materiales, que es un poco lo que subyace a la exposición de Giampiero. Pero también subyace un tema que ha sido poco relevado, por así decirlo, puesto de manifiesto, que son los procesos sociales y económicos que ocurren en torno a la arquitectura. La arquitectura en el fondo no es un fenómeno tecnológico solamente, no es una cuestión de madera, de pilares, de dinteles y de otros, o de herramientas incluso, retomando un poco lo que decía. Es decir, subyacen elementos valóricos que no es posible replicar en el tiempo si no se dan ciertas condiciones. Es decir, yo no puedo inventar el patrimonio, y normalmente lo que estamos entendiendo por patrimonio es lo que le gusta a los arquitectos, ¿cierto? Es decir, el arquitecto se le ocurre que una casa es patrimonial y hace todo lo posible y se encadena la casa para defenderla. Pero el patrimonio es lo que nos pertenece como sociedad, no es lo que le pertenece al arquitecto. Entonces, mientras ese sentimiento, y lo decía Giampiero muy al pasar, mientras ese sentimiento no exista, no sacamos nada con encadenarnos a la casa o tratar de rescatarla, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo es rescatar una suerte de objeto descontextualizado de un fenómeno social del cual es parte, ¿ya? Y eso, a mi gusto, es súper importante entender que la arquitectura, y ahí un poco al tema de posibles ejercicios, ¿cierto? Me tocó por mucho tiempo ser profesor de primer año, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Los Lagos. Y la verdad las cosas que lo que uno busca son, en la arquitectura, en los materiales, son los lenguajes de los materiales, en primer año. Es ver hasta qué punto un material me dice algo, me comunica algo en el entorno en que ocurre, ¿cierto? En el entorno donde se obtiene, y la forma en cómo se trabaja, y después la forma en cómo se vive, ¿cierto? La arquitectura no es el objeto que se hizo. A mí de repente me da un poquito de pudor decir que una obra de arquitectura es buena, o es espectacular, o es mala, cuando recién se inaugura, ¿cierto? La arquitectura va a ser buena o mala en la medida en que eso se vive. Entonces el patrimonio es algo vivo. Por eso que de repente, claro, dan ganas de que en Puerto Montt, que decía el director en delante, se va perdiendo una serie de cosas. Pero lo que se pierde no es el patrimonio, es el cariño de la gente por lo propio. Y a propósito de aquello, empieza a destruirse el patrimonio. Es decir, aquí está prácticamente, queda muy poco, ¿ya? Y nos ha tocado ver con Giampiero, y hemos discutido, el delante dijo muy al pasar algo, nos ha tocado agarrarnos las mechas. Es decir, la verdad las cosas, cuando uno dice van a trasladar una casa para rescatarla, yo digo, ¿sabes qué? Aquí no se entendió nada. Es decir, hay una serie de elementos que tienen que ver con el patrimonio, ¿cierto? Y que en este caso, con el seminario que se está llevando a cabo, el ciclo de charlas, la materialidad me parece que es lo básico en la arquitectura, pero también está el por qué una obra se hace. Y si hoy día acá se pide un modelito mediterráneo, o las casas que uno recorre, ¿cómo se llaman? Los condominios de los alrededores de Puerto Vara, de Puerto Montt, y nos encontramos con puras casas tipo cuadradas, es decir, cubos, ¿cierto? Con techos planos. Porque a alguien se le ocurrió, o en alguna escuela de arquitectura, a lo mejor no acá, porque generalmente los arquitectos vienen a construir de otra parte, ¿cierto? Se le ocurrió que era como la moda de los arquitectos. Entonces eso en el tiempo se va transformando en patrimonio, ¿ya? Es decir, el patrimonio no es algo estático, es decir, no pretendamos que la ciudad de Puerto Montt se mantenga tal como era, o Puerto Vara, porque van a haber fuerzas económicas, disculpe que me alargo un poquito, van a haber fuerzas económicas que van a hacer que esto se mantenga o deje de existir. El caso de Puerto Octay es un caso, yo diría, casi anecdótico en la región, porque allí no existe la presión inmobiliaria que existe en Puerto Montt. Es decir, a nadie se le ocurriría en su sano juicio hacer un edificio de 20 pisos de altura con hormigón armado, porque no tendría que venderse. Eso lo venden. Pero elementos valóricos, acabo de mencionar eso, elementos de economía, de mercado, es decir, y una serie de temas que no tienen que ver necesariamente con lo que se enseña en las escuelas de arquitectura. Y eso es dramático por gusto. Yo felicito a la Escuela de Arquitectura de acá por haber ganado el concurso de forma con un proyecto en madera, pero probablemente sea el proyecto, ¿cierto? No es algo transversal, corrígeme si me equivoco. El tema del patrimonio puede ser una asignatura, pero probablemente no es transversal a la carrera desde primer año en todas las asignaturas y hasta que se sale de la carrera, porque creo que no sería rentable hacerla. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, es decir, cómo yo tomo el patrimonio dentro de la Escuela de Arquitectura.
cómo lo meto dentro de ella, y ahí surgen las respuestas claritas. Yo pongo siempre ejemplo el caso de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, que tiene un concepto que es distinto, pero que tiene que ver con la escala de intervención. Es decir, se interviene el espacio a través de pequeñas intervenciones de alta complejidad en cuanto a su gestión. Yo creo que el patrimonio tiene ese valor. Esa casa, como decía Giampiero, es fome, pero la riqueza no está en el resultado final, sino que en el proceso y en lo que allí ocurrió. Y ahí yo creo que están los valores del patrimonio. No sé, era un comentario más que una pregunta. Ahora, la forma también de esa casa hoy día está súper de moda. Saquemos la ventana, pusimos la negra y nórdica hace arquitectura contemporánea absoluta. Disculpen lo pedante, pero me voy a agarrar del comentario de Carlos. Heidegger, que es un filósofo, tal vez uno de los más importantes filósofos que ha influido en la arquitectura, Martin Heidegger, alemán, de Alemania, obviamente, no era de los de acá, escribió en un texto que se llama El origen del arte, algo así, una frase que dice que el origen es la fuente de la esencia dentro de la cual está el ser del ente. O sea, el origen de la arquitectura es donde está su esencia. Entonces, el origen histórico es un producto de este origen del cual habla Heidegger y que Aristóteles, de esta gira, no lo alcancé a conocer, no vivió tanto, nos dice el origen de las cosas y que se aplica a las obras, como dice Luis Weichmann, a las obras de arquitectura. Obras son todo lo que hacen los hombres y de arquitectura es la diferencia específica y él define cuál es lo que hace que una obra sea de arquitectura. Léanse el libro, cuesta leerlo porque es de un arquitecto que escribe en clave filosófica, pero es de un enorme interés. Pero el origen son estas causas: el hilemorfismo, la unidad forma material. Y aquí una respuesta a lo mejor a su pregunta. Yo a mis alumnos les hago introducción a la arquitectura, les hago hacer un ensayo cuando hablo de la forma y del material, y después de explicarle con un vasito, con el agua, qué sé yo, etcétera, de hacerle hacer unos cubitos para distinguir la forma o reconocer la forma y el material, que hagan un ensayo entre forma y material. Y lo que decía Carlos tiene mucho que ver, es decir, cuál es la forma del material. Mis primeras discusiones arquitectónicas con colegas era, pero ¿cómo va a ser una ventana en arco si eso no está en la esencia de la madera? Pero es que es bonito. Bueno, el origen de la forma es la causa final. La causa final es la función realizada, como dice un arquitecto venezolano de apellido Chávez, y la función realizada es para qué se hizo, en definitiva. La necesidad tiene que ver con el habitar. El habitar, cito a Heidegger, es la forma como los mortales son sobre la tierra, son y están sobre la tierra. Es decir, ese es el habitar, y por eso nosotros estamos aquí en una sala, estamos habitando esta sala. Estos son la causa final que, de nuevo, leyendo a Weissman, la causa final es también el origen de la arquitectura. Es decir, el origen de la arquitectura es saber para qué sirve y para lograr su finalidad cuando se ocupe para lo que fue pensado. Lo más triste para mí, para un arquitecto, le sucedió a Zaha Hadid con su primer proyecto, que fue la estación de bomberos de Vitra, en donde resulta que el primer incendio los bomberos no podían salir porque, como hacen un acto que es absolutamente instintivo, y salían a estas murallas curvas, se desorientaban, se caían, no podían llegar a las escaleras. Total, el primer incendio en Vitra, cuando inauguraron, se quemaron todas las construcciones. Hoy día es el Museo del Mueble. Para mí eso es triste, hacer un museo, es decir, hacer una estación de bomberos que termina siendo un museo del mueble, porque la función no se realizó plenamente. Parte del origen de la arquitectura, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Requiere una forma, que es el contenido, lo que va a contener a la necesidad, y esta forma tiene formas precisas.
que requieren un material. La forma pensada no requiere un material, pero la forma real, la arquitectura real, necesita un material. Esta sala, sin estos tableros de madera enchapada, no sería esta misma sala. Podemos, no es que esté mala, no me miren con esa cara, sino que sería otra cosa. Pero forma y material van de la mano, se necesitan mutuamente. Pero en la realidad esto es una unidad. Y el hacer técnico lo que hace, también lo dice Heidegger, lo pueden leer, buscar, está todo en internet, así que lo que hace el hacer técnico reúne en un solo objeto, en una sola cosa, la necesidad, la forma y el material. Este es el origen de la arquitectura, estas 4 causas. Y cuando nosotros entendemos estas 4 causas, podemos en realidad, como dice Carlos, la arquitectura no tiene mucho sentido si no se usa para lo que fue hecha. Y aquí está el origen. Y cuando nace una obra de arquitectura, nace también su historia. Por eso pongo esta lámina y no la pongo sino que porque nosotros somos lo que somos, no somos otra cosa. Si nosotros somos, no sé, chamullentos, es lo que somos. Tenemos que vivir con eso y no podemos pretender ser otra cosa o decir que somos otra cosa. Entonces, nuestra arquitectura tradicional tiene este elemento, no toda, pero cuando construyeron una casa y la revistieron con papel y lo pintaron, esa casa es una casa que tiene una apariencia, un revestimiento de papel pintado, no otro material. Entonces, esto también es parte de lo que somos. Y son estas cosas, lo he dicho, lo comentaba con otros colegas, hace tiempo leía un artículo en la revista Casabella de un italiano, que su artículo era descubrir cuál era la secuencia histórica de la construcción de los capiteles de la iglesia una iglesia que construyó Alberti en Mantova, Sant'Andrea en Mantova. Ese es el nivel de la investigación histórica en Europa. Nosotros sabemos mucho, yo no voy a decir que sé poco, y yo creo que ustedes también en su ámbito todos sabemos mucho, pero todavía no llegamos a ese nivel de poder decir, no sé, por decir cualquier cosa, bueno, aquí es fácil, digamos, aquí si nos lo entregaron hecho, poder hacer el estudio a partir de los análisis que hace Pablo Moraga de la casa Gottlieb, por ejemplo, cuál es la secuencia en la colocación de las maderas. Todavía no hemos llegado a ese estudio porque recién estamos entendiendo cómo es esta forma de construir, cuál es su origen verdadero y no lo que nos contaron. Y aquí hay un tema que no es menor. Puerto Octay es Puerto Octay porque el ferrocarril no pasó por ahí. Chiloé es Chiloé porque era una isla. Y hasta que pasó por Chiloé el padre Gabriel Guarda, en un mítico viaje que todavía recuerda el año 66 con Jorge Swinburne Pedraza, etc. Después apareció otro personaje, don Hernán Montesino, nacido en Osorno, que se interesó, rescataron la arquitectura y empezaron a construir un imaginario. Después apareció Eduard Rojas en Chiloé con Renato Vivaldi y ellos son tal vez los principales gestores de muchas ideas que empezaron a circular y que se empezaron a afirmar, porque, por eso ponía esa lámina, el mito del eterno presente. Creemos que las cosas son como las vimos por primera vez, pero muchas veces es otra cosa. Y yo lo que estoy diciendo, nuestra tradición constructiva no viene de Chiloé, no sé si ustedes se percataron, sino que viene de Europa. La trajeron los carpinteros alemanes, entre ellos Matthias Dogenbailer y Wilhelm Frick. Ellos trajeron la forma constructiva, ellos enseñaron a la gente a construir y se impuso esta forma constructiva porque tenía ventajas comparativas con el resto. Pero ellos trajeron su oficio, pero no el fundamento que le daba fuerza y consistencia a ese oficio, que era la educación, digamos, regular. Entonces los maestros aprendieron a construir, pero sin la solidez de la geometría Fabrorum, sin la solidez de la metrología, sin la solidez del conocimiento de los materiales. Entonces el conocimiento se empezó a diluir. Y
que la Universidad de San Sebastián se haya ganado un premio no solamente es bueno, sino que tal vez indicación, una señal de que algo está pasando o de que hay gente que está preocupada de que pase algo, y es bueno que suceda. Pero cuando llega la hora de los que hubo, le siguen pidiendo una casita mediterránea. Pero es el trabajo del arquitecto, no es el cliente que realmente quiere. Sí, de bienes culturales como más, ¿no? Por lo que tú decías, Jean-Pierre, al comienzo de la educación en general, como el libro de clase y el libro que se hizo en Santiago, ¿no? Yo siempre lo encontraba gracioso con una de estas tantas llamadas telefónicas que te hacen los bancos, tarjetas de crédito, el terror, ¿no es cierto? Y que hace un par de años me llaman y me dicen, lo llamamos de su banco para ofrecerle un seguro para su casa. Oye, sí, yo no sé para qué estaba en anónimo y le solicité que me brindara un poco más de información. ¿Y qué se trata de esto? Bueno, es que, a ver, cuénteme, ¿su casa es de material? Sí, mi casa es de material. Pero, ya, ¿y qué pasa? ¿Pero de qué material? Mi casa es de madera. Ah, no, su casa no es de material, la verdad que usted no puede ser la segunda. Y yo creo que así pasa un poco como en todo, no hay una cultura general para poder apreciar ciertos valores, ¿no? La arquitectura en madera es un poco medio mal vista porque es como liviana, posiblemente se quiebra, ¿no? Como un platofón, pero no tengo idea. El ligero, ¿no? Y finalmente no es de material. No solamente las aseguradoras. La Ley General de Urbanismo y Construcciones trata la madera como si fuera la lacra misma. Yo creo que hay un solo material más malo que la madera, que es el adobe. El problema es que, como decía un profesor peruano, el adobe no es un mal material. El problema es cómo construimos en adobe, y ahí está el tema. Y ha sido siempre una lacra porque obviamente las casas con los alemanes, con los carpinteros noreuropeos dejaron de pudrirse, pero se empezaron a quemar. Y los grandes desarrollos de la arquitectura, y bueno, yo no sé si existirá todavía, pero en el centro de Puerto Montt hay un edificio que es de hormigón, que está en Varas con Guillermo Gallardo, construido en 1934, me parece, arquitectado por don Alberto Oettinger, que adentro de madera. Y se hacían de hormigón para que se quemara el solo, para que no se quemara con el vecino. En La Unión, la municipalidad de La Unión es más simpático porque uno ve un edificio de hormigón racionalista, bonito, empieza a dibujarlo, después va a hacer el escorzo y detrás de madera. Entonces, son estas cosas que se han ido efectivamente construyendo en el tiempo y que nosotros no nos hemos podido sacar. En Noruega, me tocó verla, iglesia construida en el siglo XII. En Canadá, edificios de 5 pisos, de madera. Recientemente, no sé, creo que aquí en Chile Alejandro Val, mi buen amigo y colega, proyectó un edificio social en madera en Calbuco. Después de muchas peleas lo hicieron metálico. Porque hay una mala idea de lo que es también la conservación de la madera y la protección de la madera. Y estamos muy aferrados a la conservación o la protección pasiva contra el fuego y no la protección activa, por ejemplo. Que para la madera la protección activa es mejor que la protección pasiva, porque obviamente una casa de madera se puede quemar. Uno le dice, no, es que la casa se va a quemar, sí, pero antes que se caiga tiene que quemarse. Y para quemarse un palito de 2x3 no es que se quema al tiro, por muy seco que esté, primero se tiene que quemar el revestimiento. Si finalmente, como dicen los bomberos, en los incendios la gente no se muere porque se les cae la casa encima, se muere primero ahogado, intoxicado con los gases. La madera tiene muchas virtudes, pero también tiene defectos, pero tiene muchos esos defectos, es posible mejorarlo. Pero nuestra historia nos hace pensar que el material es material y la madera no es material. Sin embargo,
Y por eso yo empecé con esta fantasía filosófica. Este es un castillo de madera, y este son tablas de madera, se ponían así para secarla. Este es madera, también es un material. Entonces yo entiendo al director cuando dice, Miguel preguntaba si la casa era material. Yo también siempre tuve ese problema, pero la madera también es un material, y tal vez ser capaces de traspasar ese mito es lo que nos ha costado mucho, a pesar, como dije, del trabajo, un trabajo sostenido por muchos años por la Corma, que habría que levantarle un monumento a todos los que trabajan ahí, catálogo, etcétera. Están hasta internet los libros de la Corma enteros. Y ojalá se sigan ganando hartos proyectos en madera, construidos en madera, digamos. Ojalá puedan perfeccionar las tecnologías, ir cada vez adelante, porque en el fondo es un material que tiene su nobleza. Tiene tanta nobleza que hay gente que hace estas restauraciones vandálicas, sacando el papel, sacando la pintura, el papel, la arpillera y dejando las tablas, porque el material, es la excusa, es un material noble, y realmente es un material noble, es un material además bonito, agradable, cálido, tan cálido que se quema. Bueno, Giampiero, quisiera agradecerte por la conferencia y la verdad valorarla muchísimo y felicitarte por el trabajo que estás haciendo de investigar, porque la verdad que es súper necesario para poder sostener, aunque sea frágil, el reconocimiento que hay de la madera y nuestra arquitectura del sur, seguir empujándolo y nada, en esta escuela por suerte hay harta gente y hartos muchos jóvenes que sin duda se han empezado a encaminar por esta línea de reflexión y de valoración, así que un aplauso, agradecerte la conferencia.